Buenas hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Hoy mi esposa Laura Quiroz y yo, Federico Montero Nes, traemos una palabra de parte del Señor. Y para eso vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Señor, ven a nosotros e ilumínanos y permítenos, Señor, llevar tu palabra al pueblo, Señor. Que sea el Espíritu Santo traer el nuestro, en que nos permita hablar, en que lleve nuestras ideas y pensamientos para que sea tu palabra la que llegue al pueblo y sea entendible, Señor, y agradable. Que ellos puedan usarla, utilizarla, comprenderla para su bien y para tu gloria, mi Dios y Salvador. Amén. Amén, amén. ¿Cómo están, preciosos hermanos? Hoy queríamos compartir una cápsula de sabiduría en donde el título que le pusimos Es tiempo de clamar a voz en cuello. Vamos a ver cómo muchas veces el Señor nos enseña en su palabra que cuando el pueblo se empoderaba y tomaba autoridad en el nombre de nuestro Señor, el pueblo alzaba la voz verdad, en cuello, gritaba. La cuestión es que demostraba al enemigo que estaban empoderados, que tenían esa autoridad y no se sentían intimidados, todo lo contrario, ¿verdad? Ellos intimidaban al enemigo. Es tiempo de que nosotros también clamemos a voz en cuello, que nos plantemos sobre todo en este tiempo para pelear contra el enemigo. Vamos a escuchar algunas citas bíblicas en donde vemos cómo el Señor le habla al pueblo, nosotros que somos su pueblo, para que levantemos la voz, sobre todo en momentos en que tenemos que enfrentarnos contra el enemigo. Nos vamos a ir ahorita a Isaías 58, versículo 1. Y dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Amén. Cuando el Señor nos hace referencia a una trompeta, no es un sonido suavecito. Cuando nosotros oímos una trompeta, un trompetazo, como dicen, ¿verdad? Es fuerte, es agudo, se escucha a la distancia, causa un impacto para las personas que lo escuchen. Y el Señor nos dice en Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas. Anuncia a mi pueblo la rebelión, en la casa de Jacob tu pecado. Así que nosotros, hermanos, es tiempo también de que clamemos a voz en cuello y que anunciemos a toda la casa del Señor el pecado, la rebelión, todo aquello que no nos está permitiendo llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver otra palabra en donde el Señor nos muestra cómo el pueblo se empoderó y gritaba y levantaba su voz. Esta está en Jueces capítulo 7, versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Amén. Aquí nos está hablando de los 300 que estaban con Gedeón, ¿verdad? Cómo ellos levantaron la voz y también sonaron las trompetas y dijeron: en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es como nosotros tenemos que ir, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Otra palabra que vamos a ver es en Jueces, capítulo 6, versículo 16, y es una palabra conocida para todos nosotros con respecto al muro de Jericó. Y dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Amén, 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 amén. Qué belleza, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una relación, una intimidad con el Padre, Él nos da las armas de la guerra que no son carnales, sino son espirituales. Y es cuando podemos gritar, ¿verdad? Como gritó el siervo de Dios cuando le dio las vueltas al muro de Jericó. Tuvo esa estrategia de ir en el silencio, pero el Señor sabía que le iba a dar la victoria y ya se la había dicho a su siervo Josué. Y así fue como ellos, cuando se empoderaron y levantaron la voz y gritaron, se cayeron los muros. ¿Por qué? Porque ya el Señor les había dado esa estrategia para poder vencer al enemigo. Así nosotros hoy tenemos que plantarnos con estrategias de armas espiritual, que es la palabra de Dios, siendo la espada del Espíritu. Nos vamos a ir a otra palabra en Samuel. En primera de Samuel, ¿es verdad? Creo que es esa. Vamos a ver, capítulo 17, versículo 8. Esta tiene que ver con David y Goliat, ¿verdad? Que muchas veces hemos escuchado esta posición. Yo me imagino, yo le decía a mi esposo,
que yo no me imaginaba, perdón, a David diciéndole, bueno, vine a matarte, ¿verdad? De No parte de Jehová de tímidamente, los ejércitos. no Sí, tímidamente. exactamente. No, no, David tenía que venir empoderado. Estaba molesto de ver que Goliat se burlaba del pueblo del Señor, que los tenía intimidados, que los tenía con temor. Él sabía que tenía que plantarse delante del gigante, hablarle con la autoridad, y no era con sus fuerzas, sino en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Ok, capítulo 17, versículo 8 de Primera de Samuel. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo en filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Eso lo dijo Goliat. Y no dudamos que Goliat, que era tan prepotente y soberbio, lo dijo gritado también, ¿verdad? Lo dijo en alta voz. Pero vamos a ver también qué le respondió David en los versículos 45, 46 y 47 del capítulo 17. Y dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy en los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová en la batalla, y él les entregará en nuestras manos. Amén, de Jehová la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. Imagínate la posición de David ante ese gigante. ¿Cuántas veces hemos tenido que nosotros batallar delante de varios gigantes en nuestra vida? Ya sea el licor, ya sea la prostitución, ya sea la brujería, el ocultismo, el chisme, la murmuración, el adulterio, la pornografía, tantas cosas y tantos gigantes, ¿verdad? El mismo, a veces el mismo internet, el mismo teléfono, ¿verdad? La misma pereza, la vagancia, la ignorancia, ¿verdad? Porque muchas veces perecemos por falta de conocimiento de la palabra. Esos son gigantes en nuestras vidas. Tenemos que empoderarnos y tomar la actitud que tuvo David y venir y llegar a cortarle la cabeza a ese gigante, ¿verdad? Para poder nosotros demostrar no solo a nosotros, sino a todo el pueblo que hay un Dios vivo, un Dios que nos respalda cuando nosotros entramos en batalla en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a ver qué dice el versículo 52. 52. Ujú. Y dice, en el mismo, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 52, para que quedemos Mm. claros. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Amén. Ahí vemos como cuando ellos vieron que David venció al gigante, el pueblo totalmente tomó otra actitud, ¿verdad? Tuvieron una motivación y dijeron, bueno, sí, David pudo vencer al gigante. Y es cierto, si yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, es con él y es en él que yo voy a vencer la batalla. Por eso es necesario que nosotros, toda batalla que tengamos, llámese como se llame, va a ser vencida en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Esa batalla, no importa cuál sea tu Goliat, pero tienes que arrancarle esa cabeza, tienes que plantarte al frente en el nombre de Cristo Jesús, levantar la voz en cuello y decirle, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, hoy espíritu inmundo de enfermedad, espíritu inmundo de mortificación, el espíritu con el que tengas que lidiar, declaro en el nombre de Jesús que eres atado, amordazado y enmudecido, ¿verdad? Amén. Y le hablas con autoridad y te plantas a favor de tu familia, a favor de tu casa, en tu propia vida, y le alzas la voz en cuello, plantándote en el nombre de Jesús. Nosotros hoy queríamos, hermanos, motivarlos de que la oración no va a ser, hay momentos en que uno no puede simple y sencillamente llegar y gracias, Señor, eso es bueno, dar agradecimiento, pero hay momentos en que hay que plantarse y alzar la voz en cuello y
y pelear la buena batalla, pero todo lo vamos a hacer en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza para ir y pelear la buena batalla. Señor Padre eterno, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor. Gracias por los ejemplos en tu palabra, que nos demuestra, Señor, que nosotros nos tenemos que empoderar, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por enseñarnos que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Que cada vez que yo venga, alzo mi voz en cuello, saco la palabra y declaro esa palabra y la establezco. Porque sé que los ángeles, Señor, asignados a mí, a mis hermanos, Señor, van a pelear la batalla porque ellos se activan, Señor, al escuchar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese espíritu como el que pusiste, Señor, en el de Gedeón, en Josué, Señor, en David, Señor, para que podamos pelear las batallas creyendo, Señor, que ya tenemos la victoria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Que el Señor nos los bendiga, hermanos, y que la pasen muy bien. Amén. Que el Señor nos guarde y nos vemos en una semana. Amén.